Continuamos con La Mañana. En directo. Senador, bueno, es inevitable hacerle estas preguntas, senador. ¿Qué le puedo decir? Pero las voy a hacer. En función a esta autocrítica y evaluación que usted dice que se ha hecho, muy corto, muy concreto, senador. ¿Usted ve a Álvaro García Linera, por ejemplo, en un futuro en el MAS nuevamente o en función de gobierno? Sinceramente, senador, ¿usted lo ve o ese tiempo pasó? Mire, permítame decirle algo previamente respecto al anterior. Eh, Esto no le estoy cuestionando a usted. Esto me recuerda a un debate que tenía con algún diputado del oficialismo actual y minoría. Cada vez que les recordamos, por ejemplo, el tema de los respiradores, el tema de la corrupción, el tema de tantos problemas, YPF, Entel, nos dicen, y en los 14 años, ¿ustedes qué han hecho? ¿Ustedes han sabido esto? Nos recuerdan a ministros, etcétera, etcétera. Yo ahí les digo, o sea, ¿quieren recordar el pasado para tapar sus hechos de corrupción en plena pandemia? Eso es algo que el pueblo no les va a perdonar, ¿no? O sea, no se trata de decir, ¿y tú qué has hecho? ¿No? O sea, ver el pasado. Está bien que lo haga políticamente. Eh, entonces, yo creo que hay que tomar en cuenta esos elementos para el análisis. A ver, respecto a Yo Álvaro creo, García senador, Linera, que yo en lo la personal, población no yo tiene creo que que juzgar ambas cosas, senador. La población tiene que ser implacable en ambas, con los del presente y con los del pasado. Yo creo eso, me parece lo más. No tiene por qué olvidar alguna corrupción y acordarse solo de otra, o olvidarse de terminar. No, acá la población tiene que pedirle cuentas al que tenga que pedirle cuentas en todos los tiempos, senador. no, por supuesto, yo no me refería a aquello. La población nos puede juzgar y nos tiene que juzgar a ambos, por supuesto. Yo a lo que me refería es que a un político que hoy está cometiendo las peores, pero las peores y hechos bochornosos de corrupción, pretender tapar estos hechos pretendiendo recordar el pasado, a eso me refiero. O sea, por supuesto que la población tiene todo el derecho de juzgarnos a moros y cristianos, al pasado y al presente. Eso no está en duda. No me he referido a la crítica que pueda hacernos la población, me he referido a cómo los actuales actores políticos del oficialismo pretenden tapar, si vale el término, el sol con un dedo, ¿no es cierto?, pretendiendo recordar el pasado. A eso me refiero, ¿no? Bueno, a la consulta que me hizo respecto a Álvaro García Linera, yo en lo personal, obviamente haciendo mi análisis y la coyuntura y las conversaciones, los debates que tenemos, no solamente entre diputados, senadores y obviamente las propias organizaciones, yo creo que Álvaro García Linera no tiene la mínima, la remota posibilidad de volver a tener un espacio como el que ha tenido siendo vicepresidente al interior del movimiento al socialismo. O sea, créame, soy sincero, yo creo que Álvaro García, reitero, en la eventualidad inclusive de retomar, no tendría ninguna posibilidad. Por varios elementos, ¿no? Que además también se le atribuye mucha responsabilidad en la crisis de noviembre. Segundo, en esta coyuntura, más o menos poco más y dice, bueno, yo desaparezco del mapa político, no hablo más de la coyuntura del país, me dedico, entiendo que está haciendo docencia en Argentina, me dedico más a un trabajo, no sé, a vivir mi vida, si vale el término, a dedicarme a mi familia, pero poco más y este tiempo ha decidido, digamos, apartarse de la política, ¿no? Que creo que no creo que esté esperando mejores condiciones para solamente estar en mejores condiciones y entrar al escenario político. En política hay que estar en las buenas y en las malas, diría alguien, ¿no es cierto? Entonces, yo reitero, por la coyuntura, por los debates, las críticas que se hacen, no creo que Álvaro García tenga alguna posibilidad de tener una influencia, una participación como lo tuvo durante los 14 años. Senador, voy a cerrar con esto. Entiendo que va a haber una reunión de bancada, creo, no sé si conjuntamente y con las organizaciones sociales o solo bancada a nivel asamblea de ustedes del MAS, para un poco decidir, tomar definiciones de cómo encarar lo que viene por adelante, seguramente para el MAS, la campaña. No sé si ahí se discutirá el tema Evo Morales, si debe seguir o no como jefe de campaña, en fin. Pero, senador, tal vez le estoy pidiendo que me adelante algo. En lo personal, como Omar Aguilar,
usted, senador, tiene una idea muy concreta que de entrada la va a proponer en esta reunión respecto de cuál es el camino o los primeros pasos o decisiones que debe tomar el MAS de acá al futuro, senador? Mire, hay decisiones como este tema de la jefatura de campaña y todo aquello que se la toman de manera orgánica al interior del Pacto Unidad, todas las organizaciones matrices en reuniones nacionales, obviamente con participación de dirigencias departamentales. Como asambleístas, diputados y senadores, más estamos abocados, yo diría un 95% estamos abocados más a temas de gestión legislativa. Gestión legislativa que hoy no solamente se circunscribe a una aprobación de una simple ley. Hoy la Asamblea Legislativa ha tomado, si usted ha podido hacer el análisis, ya lo hicieron muchos, ha tomado una participación muy importante porque está tomando decisiones en favor del pueblo boliviano, en favor de la salud, en favor de la vida de los bolivianos. Es decir, hoy la Asamblea, con todos los errores que se están cometiendo en el Ejecutivo, ha tomado la decisión inclusive de redireccionar el rumbo del país. Me refiero, por ejemplo, al tema del diferimiento de créditos. Nosotros estamos tomando decisiones para que la población que hoy no tiene para pagar, ¿no es cierto?, sus créditos, porque está enfermo en el hospital, porque está enfermo en su casa o porque finalmente perdió su fuente laboral, no tiene de dónde pagar. Entonces le estamos dando el plazo que hoy lamentablemente la presidenta hasta el día de hoy no promulga. Estamos dando direcciones en el tema de salud con la aprobación del plasma, que hoy está salvando vidas, lo ha salvado la vida del ministro Arias, que también ha sido administrador del plasma, y que lamentablemente, pese a que no compromete ni un solo recurso al Ejecutivo, igual lo han remitido al Tribunal Constitucional. Lo mismo con el tema de los bonos, ¿no? Nos proponen 500, nosotros decimos, no, 500, ¿para qué? Después de cuántos meses estamos teniendo un nuevo bono. No les alcanza, o vamos a dar cada mes bonos, ¿no? O sea, que nos digan claro. Entonces decidimos aprobar un bono de 1.000 bolivianos contra el hambre y decidimos dar la fuente de financiamiento, todo aquello, y hasta el día de hoy nos dicen, no, es que esa platita estaba destinada para otra. ¿Cómo? Aquí dice claramente para población vulnerable producto del COVID, y si estamos dando un bono a una población vulnerable producto del COVID, no estamos cumpliendo. Finalmente, las leyes no vienen en paquete, no vienen enlatadas. Es la Asamblea la que finalmente modifica, hace sus enmiendas o enriquece la ley. Además, ellos no tienen moral para decir eso. Yo le paso el dato. La plata que se usó de los 170 respiradores contaminados de corrupción, que se compró en el mes de mayo, ¿sabe qué? Compraron de un crédito que se había aprobado y habíamos aprobado nosotros el 2019 con el Banco Interamericano de Desarrollo, de 317 millones de dólares, sí, 317 millones de dólares, que estaba destinado no para compra de respiradores, estaba destinado para un programa materno neonatal. Pero bueno, nosotros dijimos inicialmente, si es para salvar vidas, adelante. Pero cuando ya se contaminó de corrupción, obviamente tenemos que hacer el trabajo de fiscalización, ¿no es cierto? Entonces, ahí no se cumple el 322 de la Constitución. Entonces, creo que la Asamblea, reitero, está tomando decisiones muy importantes en favor del pueblo boliviano, y hoy la Asamblea, por decirlo de alguna manera, ya no son por lo que nos criticaban antes, ¿no? Los levantamanos. Los levantamanos, entre comillas, porque obviamente antes teníamos la posibilidad de consensuar, debatir. O sea, los debates que ahora se hacen en la Asamblea, se lo hacían con los ministros, es decir, nos sacábamos la mugre para pulir la ley. Obviamente los jefes de bancada de todos los departamentos, los jefes de bancada nacionales y a veces la participación de los miembros de las comisiones. Entonces, pero senador Aguilar, un detalle. Ustedes tienen que estar conscientes como políticos y tienen que pisar terreno, senador, porque cuando no hacen eso vienen los problemas. La imagen que le ha quedado a la población, senador, de la anterior asamblea, cuando estaba todavía Evo Morales en el poder, era que era una asamblea que no fiscalizaba nada, senador, solo levantaba la mano, todo lo que le mandaba el Ejecutivo lo aprobaban, créditos chinos, lo que sea, aprobado, aprobado, aprobado. Un ministro que debía ser interpelado, fiscalizado, salía aplaudido, poco más que en hombros.
Senador, eso es real. Y yo creo que dentro de la autocrítica que ustedes están haciendo, también deben tomar en cuenta ese aspecto. Por eso mucha gente ahora cuando hay fiscalización, se exige, se pide informes a los ministros, se los llama a la Asamblea, gran parte de la población dice, pero ¿y por qué no se hizo eso antes? ¿Por qué no los llamaban igual a los ministros? ¿Por qué no censuraban a algún ministro o se negaban a aprobar algo porque no era lo correcto? Esa realidad creo que también hay que tenerla muy presente, senador. Por supuesto. A ver, Pedro, a mí me gustaría que usted me dé un ejemplo de algún país, porque entiendo que todos tenemos dentro de la democracia oficialismo y oposición, y cada uno tiene el rol que tiene que cumplir. Los que están en el gobierno son oficialistas, los que no son parte del gobierno son oposición, ¿no es cierto? ¿Qué culpa tenemos nosotros que la oposición, por lo menos en los 5 años yo podría hablar, no haya tenido la capacidad de cumplir su tarea? Es más, había que preguntarles, ¿de qué han ganado esos 5 años si no han hecho su tarea de fiscalización, de oposición como debieran haberlo hecho? Es más, ¿de qué han ganado? Porque inclusive cuando había créditos para aprobar créditos, ni siquiera los créditos aprobaban, se oponían. Cuando teníamos que aprobar un proyecto para una construcción de carretera, se oponían. Yo estoy haciendo buscar archivos. Cuando teníamos que aprobar créditos para construcción de hospitales, se oponían. Se oponían. Entonces yo decía, ¿de qué ganan? Se oponen a todo, no aprueban nada, por más que beneficie al pueblo, no aprueban nada. Entonces creo que se aplazaron pues en su rol de ser opositores y ser los primeros fiscalizadores. Ahora yo le paso el dato, no es que nosotros no hayamos fiscalizado. Yo no voy a decir un 50%, pero por lo menos un 30% de las interpelaciones que se han hecho a ministros, sí es bajo posiblemente, han sido promovidas por diputados y senadores del MAS, a pesar que nosotros, o sea, yo le pregunto, ¿cuándo, en qué país un diputado, un senador oficialista hace rol de oposición a su mismo gobierno? No existe eso. Los debates, esas oposiciones se lo hacen de manera interna. Las críticas son debates internos, ¿no es cierto? Pero a pesar de eso, en muchos casos, cuando interpelamos, si usted recuerda, creo que fue la ministra de Medio Ambiente y Agua, programamos una interpelación, la ministra, o sea, sabían también, ¿no? Porque nosotros les dábamos duro también en la interna y decían, bueno, estos me van a sacar la mugre, prefiero renunciar. Entonces, en muchos casos, creo que fueron 2 o 3 casos de estos 5 años de gestión que nosotros estuvimos, renunciaron ministros. Y por supuesto, ministros que asistieron a las interpelaciones y hicieron su informe, bueno, muchos veían, o la mayoría veía que el informe fue bueno, que las acusaciones que se hacían no eran lo correcto. Bueno, en algunos casos, evidentemente, han sido, como le digo, aplaudidos. Y bueno, pues se ha cumplido aquello. Pero bueno, yo insisto, yo no sé qué han hecho los opositores. Ahora, si ustedes ven que hay un trabajo de fiscalización muy fuerte, que se nota, que la población siente que hay un trabajo de fiscalización, de oposición, es pues el mérito del movimiento al socialismo, que creo que estamos haciendo un buen trabajo y les estamos fiscalizando para tratar de cortarles las uñas a los ministros, ¿no? Al gobierno. Entonces, yo le agradezco que la población reconozca eso, que sí, de manera eficiente, estamos cumpliendo con nuestra labor de fiscalización y oposición. Así que, bueno, el propósito es simplemente que se transparenten, en todo caso, y que la plata llegue de manera transparente a la población boliviana a través de proyectos o a través de los bonos. Así que, bueno, yo le agradezco en verdad que se reconozca este trabajo de fiscalización, que ahora sí se note en estos 8 meses lo que no se ha notado en los últimos 5 años, desde donde nosotros hemos empezado desde el 2015. Así que, bueno, eso también creo que es un mérito hoy del movimiento al socialismo. Que se note siempre, senador, siempre, que se note siempre. Eso es lo que queremos todos en cuanto a práctica política. Senador Aguilar, le agradezco mucho por este tiempo, hemos completado nuestra entrevista y usted ya sabe, en cualquier momento lo llamamos para seguir hablando del país, de la realidad, de la política y de lo que sea necesario en el marco de la crítica, pero también la autocrítica. Senador, gracias por su tiempo. No, a ustedes, muchísimas gracias como siempre. Esperemos no haber ofendido a la gente, esperemos que nuestra crítica, nuestro análisis
no genere mucha controversia, pero en todo caso, como usted dice, en la crítica, en la autocrítica, se basa el análisis y bueno, creo que todos estamos buscando siempre días mejores. Yo siempre pido que Dios nos bendiga y que nos acordemos que somos bolivianos por encima de cualquier diferencia política y podamos jalar el carro en el mismo sentido para el bien de todos los bolivianos. Muchas gracias, que tengan buen día. Igualmente, el senador chuquisaqueño del MAS, Omar Aguilar, con ese análisis, esa evaluación de los varios aspectos que ha tocado, ustedes lo han escuchado. Seguro que analizar lo que fueron 14 años va a tomar todavía mucho tiempo porque son demasiados temas, demasiadas cosas. Al gobierno actual, igual una vez que salga, le tocará también dar cuenta de lo que hizo en poco, menos o más tiempo, pero ¿sabe qué? Cada quien que rinda cuentas del tamaño de las cosas que hizo y que asuma el tamaño de responsabilidad que le corresponde.